Buenas tardes, compañeros de Unilab. Mi nombre es Daniel Maya Herrera, mi matrícula MX009778. El tema del que vamos a hablar es el proyecto integrador del módulo Amparo y consiste en dar respuesta a unas preguntas. La primera de ellas es: ¿de qué crees que surge la necesidad de establecer leyes de apoyo a los derechos humanos de las personas? Bueno, pues yo creo que los derechos humanos y las garantías de las personas deben ser respetados, ya que todos nacemos con ellos y no se terminan sino hasta que morimos. Es decir, estos derechos son inseparables y son indispensables. Entonces, por eso creo que es importante que existan ordenamientos que velen por el resguardo y respeto de estos derechos. Y por eso creo que surge esa necesidad de establecer leyes de apoyo, para proteger y resguardar esos derechos humanos. La siguiente dice: ¿el amparo vino a revolucionar las leyes de apoyo a los derechos humanos? ¿Y por qué? Yo creo que sí vino a revolucionar las leyes de apoyo. ¿Por qué? Porque el amparo es un medio de control que está establecido en nuestra Constitución contra actos o omisiones de la autoridad e incluso contra leyes que puedan violentar nuestros derechos humanos y las garantías. Y pues el principal objeto del amparo es restituir estos derechos. Por lo que hoy en día las leyes que se derivan de nuestra Constitución deben en todo momento velar por la protección y respeto de los derechos humanos. La siguiente pregunta es: ¿consideras que la jurisprudencia que se tiene en los casos de violencia contra la mujer en tu estado cumple con lo que se establece y por qué? Yo creo que sí, sí cumple, porque tengo desde 1980 México es parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí se proponen sobre todo recomendaciones para salvaguardar los derechos y alentar la igualdad de género. Entonces, desde que existe esta Convención sobre la eliminación de formas de discriminación, es que se han proclamado más decretos y más ayudas, sobre todo para resguardar o para alentar la igualdad de género. Entonces, respecto a la jurisprudencia, considero que se está trabajando en ello. Pueden encontrarse en la página de la Suprema Corte de Justicia algunos ejemplos. Yo ingresé a la página de la Suprema Corte y encontré algunas jurisprudencias en materia de equidad de género. Las que se describen aquí en la diapositiva, como se aprecia, pues son en materia penal, pero también hay en materia laboral y en algunas otras materias de derecho que abordan la equidad de género, sobre todo para la protección de la mujer. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los títulos es sobre la violencia sexual, sobre todo, que es un caso y es un tema que ahorita está como mucho dando de qué hablar en el mundo, la violencia sexual en contra de las mujeres. Y en este caso pues podemos ver que sí se ha trabajado en materia de jurisprudencia, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de conocer específicamente en qué consisten los amparos indirectos y los de modalidad directa? ¿Y afectaría no elegir el correcto en su caso y por qué? Pues la importancia para mí radica en definir ante quién se tramita dicho amparo, quién es competente para conocerlo, así como las circunstancias que resuelve cada uno de ellos, por lo que creo que sí afecta el no elegir el juzgado correcto. ¿Por qué? Porque si no elegimos un juzgado correcto al momento de tramitar nuestra demanda de amparo, pues nos lo van a desechar y podemos ser una causa de improcedencia, por lo cual el recurso de amparo no va a valer o no va a estar bien enfocado hacia el área o hacia el ente jurisdiccional que deba conocer del caso. Por eso ahí la importancia de conocer específicamente en qué consiste el amparo indirecto y el directo, porque nos van a decir el indirecto ante qué autoridad se tramita, el directo ante qué autoridad se tramita, las formas y los tiempos, aunque sean un poco los mismos, sí tienen cada uno sus vertientes para ser tramitados, ¿no? Sobre todo la autoridad que deba conocer de ellos.
Y finalmente, ¿cuál es tu opinión sobre las medidas de aseguramiento y la garantía? Bueno, pues al respecto puedo decir que son medidas que deben tomarse en cuenta tanto para el quejoso como para el demandado. ¿Por qué? Porque implica responsabilidades a seguir. En el caso de las medidas de aseguramiento, estas se imponen sobre todo para asegurar la justicia como una medida cautelar, yo la veo así, como nos lo marca la Constitución, incluso el mismo Código Penal, ¿no? Que existen varias medidas cautelares para evitar que se obstruya el procedimiento, para que evitar que la gente se dé a la fuga, por así decirlo. Existen estas medidas. Mientras que la garantía es una compensación, yo la entendí como una compensación que debe otorgarse a los afectados. Es decir, cuando no se obtiene una sentencia favorable, si nosotros somos los quejosos y estoy queriendo asegurar mi derecho, pero el juez determina que no estuvo o no fue correcto o no fue favorable lo que yo solicité, en algún momento yo afecté los derechos de otras personas, como trabajadores, por ejemplo, en una construcción que yo pude haber dicho que me afectaba y no, yo afecté a ellos. Entonces, ¿cómo aseguro yo a ellos? Pues con esta garantía. El juez nos va a dar esa medida de apremio y nos va a decir cuánto nos corresponde garantizarle a esas personas que les violentamos nosotros a ellos ese derecho. Y pues eso sería todo. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál consideras que es la medida más segura para llevar un caso de impugnación y que el resultado sea justo? Pues como lo vimos en clase, existen diferentes recursos para impugnar. Está el recurso de revisión, la queja, la reclamación y el recurso de inconformidad. Yo considero que todas estas medidas de impugnación son seguras. ¿Por qué? Porque cada una tiene su razón de ser y su proceso es diferente. Tal como lo vimos en clase, cada una lleva sus tiempos y cada una lleva como muy específico qué es lo que va a defender o qué es lo que se va a combatir. Dice que aunque su objeto es el de combatir la resolución, cada una de ellas lo hace a su manera y conforme a sus propios principios. Por lo que, reitero, considero que cada una es efectiva a su manera, dependiendo de lo que se necesite combatir, tal y como lo vimos en clase y como nos lo marca la ley de amparo, ¿no? Nos dice qué es lo que necesitas para promover cada uno de esos recursos. Entonces yo no puedo decir cuál es la más segura. Entonces, para mí todas son seguras porque cada una lleva su propio eje. En fin.